Muy buenas noches. Muy bien, estamos muy bien, muy bien. Eh, Muchas gracias por esta comunicación. una cuarentena total para toda España, para Madrid sobre todo, donde hay un principal foco, cómo se está viviendo, porque aquí en Argentina en las últimas horas, o también en Chaco, se ha brindado la misma medida de fuerza extrema que es una cuarentena total, una restricción de circulación de la gente por la calle. ¿Cómo, a través de tu experiencia, nos podés ayudar respecto a esto? Bueno, la experiencia o el consejo que podemos dar desde aquí es que personalmente creo que Argentina está haciendo muy bien las cosas, Latinoamérica está haciendo muy bien las cosas. Afortunadamente están tomando medidas de precaución que nosotros las hemos tomado un poco tarde aquí en Europa. Afortunadamente es probable que Latinoamérica frene el contagio, que es lo que está ocurriendo aquí, mucho antes de lo que está ocurriendo en Europa. Nuestra situación es muy complicada, la situación europea es muy complicada, es muy difícil frenar en este momento el contagio, porque dentro de lo que ocurre con esta patología, con este virus, con esta enfermedad, es que los 11, 12 días previos a la aparición de síntomas, esa persona sigue en contacto con otros individuos, con elementos, con plásticos, con metal. El virus permanece tanto en la persona como en estos elementos y de esta manera se disemina. No solamente es por contacto respiratorio, de hecho todavía no se conocen todas las vías de contacto del virus. Entonces una persona puede ser portadora del virus, contagiar a otras personas y sin embargo no tener sintomatologías hasta 10, 11, 12 días después. Esto es lo que está ocurriendo en España. En España el crecimiento es exponencial y los datos, tanto de incidencia como de prevalencia que normalmente se manejan para una situación como esta, para una crisis o una pandemia como esta, no, en este caso no son significativos porque no podemos hacer cálculos. Los cálculos no son reales en esta situación. Alejandra, Entre ayer y hoy, en 24 horas, perdón, un segundo, Italia tuvo 500 nuevos casos. Cataluña hoy tuvo 800 nuevos casos. Estos nuevos casos son de gente que hace 7, 8 días, 4 días atrás no tenía sintomatología. así Entonces, es. este es el problema. Sí, les escucho. Sí, Alejandra, Nuria Escolari te saluda. Hola, Te Nuria. consulto en estos momentos cómo se encuentra, en qué estado se encuentra en general el sistema de salud. Ya vos lo comentabas, España es el cuarto país más afectado a nivel mundial por este virus. ¿Cómo se está trabajando allí Es el desde esta tercero, perspectiva? Nuria. Es el tercero. Es solo acoto este detalle, Bien. somos el tercer país más afectado en este momento. España ahora es uno de los países estigmatizados a nivel mundial. La situación sanitaria aquí es muy complicada porque también España espera que a partir de la semana próxima los casos que se presenten y muy graves provengan de los sanitarios que en este momento están atendiendo a las personas que están ingresadas. La situación es muy complicada porque los insumos hospitalarios se están agotando. De hecho, estamos pidiendo a la población que por favor colabore aportando elementos que necesitan, mascarillas, guantes, gel alcohólico, etcétera, todo lo que se pueda aportar. Están pidiendo a los veterinarios que aporten el material veterinario que tenemos en las clínicas nuestras, que por favor lo cedan a los sanitarios para que puedan atender a los casos que están llegando. La situación que tenemos en estas últimas 24 horas también se complicó debido a que hay muchas muertes de personas mayores, lo que no significa que sean los más afectados en este virus, porque hay mucha gente joven que también está siendo afectada y además mueren. Cuidado con esto porque es un error creer que solamente las personas mayores son las que más pueden padecer este problema. Esto no es correcto, ¿vale? Sí que son más vulnerables debido a su sistema inmunológico y en las últimas 24 horas han fallecido 30 ancianitos dentro de las residencias. Es muy complicada la situación y lo que está haciendo ahora el sistema de salud directamente ya es que no llegan a los hospitales, porque entre el que el abuelito da positivo, lo cual tarda, porque desde que se toman las muestras hasta que el resultado le da como positivo, ese abuelito puede fallecer.
y normalmente ni siquiera llegan a los hospitales. Entonces lo que está haciendo Sanidad Española ahora es enviar las ambulancias directamente a las residencias o a los geriátricos donde están los abuelos. Están muriendo dentro de los geriátricos. Es muy grave la situación. Es muy grave. Esto no se trata de sembrar miedo ni de llamarlo un apocalipsis. No, la realidad es esto. Parece una película de ciencia ficción, pero no es ciencia ficción, es la realidad. Es muy virósico y no hay manera de controlarlo. La única manera de controlarlo es evitar el contacto con la gente y con las cosas. Alejandra, la única manera que tenemos es quedarnos dentro de casa. Te escucho, Nuria. Exacto, justo mi pregunta tiene que ver con esto que estás diciendo, quedarnos en nuestra casa. ¿Cómo se están manejando con lo que es la cuarentena obligatoria? Nos contaban desde una comunicación que teníamos con Italia que salen con una declaración jurada, que la descargan de internet o la escriben a mano. En el caso de España, ¿cómo realizan estos controles? Y la gente, ¿cómo se lo toma? En este momento, unidades militares están en las calles, fundamentalmente en Madrid, que es la zona más afectada y con más casos. Detienen a las personas, preguntan qué están haciendo. Normalmente sí que tenemos cierta libertad para según qué cosas. Podemos ir a la farmacia, podemos ir a las estaciones de servicio, gasolineras, podemos ir al supermercado, pero solamente una persona dentro de la familia debería desplazarse, solamente una persona tiene que entrar al supermercado a hacer la compra, solamente una persona tiene que ir a la farmacia. Esa es una de las indicaciones. ¿Qué ocurre si la policía te encuentra en la calle? Primero y principal deberías decir cuál es la razón por la cual estás en la calle. Es que voy a comprar, es que voy a la farmacia, es que acabo de venir del supermercado. Bueno, pues entonces enséñeme el ticket, por favor, del supermercado. Y esto ocurre porque la gente no respeta el pedido del gobierno y de sanidad pública. Entonces ves a gente en bicicleta, ves a runners, ves a gente en la playa, ves a gente que en los hoteles no respeta la zona de ocio y está bañándose en una piscina, por ejemplo. Entonces la policía tiene que actuar. Multan y además hay sanciones de cárcel también para quien, por ejemplo, se jacta de andar por la calle corriendo y le importa poco el bien común, por decirlo de alguna manera. Entonces, las sanciones van desde los 100 euros hasta los 600.000 euros como punible. Y luego está la cárcel. O sea, dentro de la cárcel depende de qué te hayan encontrado haciendo y de qué manera, sí que puedes ir a la cárcel, obviamente. Alejandra, ¿por qué pensás que la gente no cumple con esta cuarentena obligatoria? Nos contabas que allá había muchos casos de personas que no lo hacían. Aquí en Argentina también. ¿Por qué pensás que se debe que cueste tanto entender esto con la dificultad mundial que tiene que ver esta situación? Creo que la gente subestima el poder de incidencia y de prevalencia que tiene este virus. La gente cree que, porque la información que llega también es que vamos aprendiendo, a medida que pasan los días vamos aprendiendo de lo que va ocurriendo. Entonces aquí también la información que llegaba al ciudadano común es una gripe. En España mueren más de 100.000 personas por año por una gripe. Entonces, si esto se trata como una gripe, con un paracetamol o con un ibuprofeno, no pasa absolutamente nada. Y resulta que esto no es así. Por varias razones, así como en algunos países mueren más personas que otras, en algunos países mueren personas mayores más que los jóvenes, etc. Vamos aprendiendo día a día y sobre la marcha de qué manera se comporta este virus en cada individuo, en cada sociedad. Entonces, cuando se subestima el poder que puede tener y el contagio que significa no controlarlo, entonces aquí es cuando se disparan los casos, se disparan las muertes, se disparan los positivos. Y por otra parte, no estamos diagnosticando correctamente. Los casos leves, mejor que se quede en casa, no venga al centro de salud, no se desplace al hospital. Claro, pero ese señor, como mientras tanto no tenga síntomas o pueda creer que es solo un resfriado, sigue haciendo su vida normal. Porque puede ser, igual es una gripe, aquí estamos todavía con temperaturas bajas, entonces sí que podemos tener un poquito de dolor de garganta, un poquito de tos, algo de catarro y tal, pero no es nada, y sin embargo podemos ser los portadores.
de ese virus y subestimamos el poder que tiene de contagio, que es lo que está ocurriendo aquí en España. En España todavía no llegó el pico máximo de incidencia de este virus. Estamos esperando que aún se triplique la cantidad de casos y de muertes, porque la gente no toma conciencia de lo que está ocurriendo. Realmente no es consciente de qué manera afecta no solo a mí, sino al resto de la población este virus. Alejandra, no tomar conciencia es uno de las cuestiones que llevó a España a la situación que tienen ahora. Aquí en Argentina, uno de los flagelos que tenemos, porque esa es la palabra flagelo, son las noticias falsas, la incidencia de las redes sociales con información que no es correcta, que no es oficial, con inventos que provocan pánico. ¿Se vive de la misma manera en el mundo virtual español? Sí. Sí, de hecho ya hay cuentas de los propios medios de comunicación que se encargan paralelamente de lanzar cuáles de las noticias que se están publicando en Twitter, en Facebook, en Instagram, en las radios, en las teles, en WhatsApp, se dedican exclusivamente a determinar cuáles de esas noticias son fakes y cuáles son reales, para que tengáis una idea de que esto es así. De hecho, ayer algunas amigas del grupo de amigas del colegio, de cuando yo iba al colegio en Argentina, me comentaban que ayer en la noche Resistencia iba a ser fumigada por los helicópteros del ejército y tal y cual, y resulta que la noticia salió de España. Esa noticia estaba aquí, diciendo que Barcelona iba a ser fumigada esta misma noche a partir de las 11 y que no saliéramos a la calle. O sea que ya el mundo está tan globalizado y una información puede llegar en segundos al resto del mundo, sea falsa o sea verdadera. Entonces, lo importante que es que el ciudadano normal, cualquiera, pueda sencillamente abstenerse a leer la información de los medios calificados para este tipo de informaciones. Porque entiendo y confío, como hija de periodista que soy, que una noticia, antes de ser publicada en un medio, tiene que ser verificada. Entonces, no puedo entender que ningún medio radiofónico, televisivo, etcétera, pueda lanzar una noticia que no sea verificada. Entonces, eso también es un consejo. Sobre todo, porque sí que hay gente que se dedica a sembrar el miedo con todo esto o aprovecharse de la situación, como es el tema del vandalismo. Aquí hay quien viene y pica la puerta diciendo: nos envía Sanidad para hacerle el test del coronavirus, ábranos por favor, ábranos la puerta. Claro, probablemente a mí me suena un poquito raro, pero a una abuelita que está sola en casa o a un adolescente, es probable que le abra la puerta. Y todo este tipo de situaciones también es aprovecharse, ¿no?, de lo que la gente no conoce, no sabe, no controla o no maneja los medios. Igual tampoco están 24 horas conectados como nosotros podemos estar. Una abuelita no, una abuelita solamente tiene la tele, la radio y con eso es suficiente. Y pueden cogerla en un momento de distracción o son los aprovechados, ¿no? Sí, es correcto. Aquí también pasa. Bien, muchísimas gracias Alejandra por esta comunicación. Vamos a seguir en contacto para saber cómo continúa allí esta situación que afecta a nivel mundial. La verdad que todavía, Argentina no ha tomado la dimensión que ha llegado allí en España, no hay la cantidad de casos y esperemos que eso no suceda, que también podamos tomar conciencia aquí de la importancia que es combatir este virus quedándonos en nuestra casa. Correcto, es lo mejor. Es el mejor consejo que les puedo dar. Quedémonos en casa para protegernos y para proteger a todos. Nosotros podemos ser portadores también, entonces por favor, cuidémonos entre todos. Es el mejor consejo que les puedo dar. Bien, muchas gracias Alejandra. Buenas noches y a cuidarnos.